Aunque ser un capitán o teniente del Gotei 13 no es para nada fácil para un Shinigami, estos puestos han tenido mucha variación a lo largo de los años en la sociedad de almas, y por varias razones, la razón más predominante siendo la pérdida de vida. En este video hablaremos de quienes sabemos han ocupado estos puestos desde la División 1 a la División 13, hablando sobre la División 0 por separado en otro video porque tienen responsabilidades diferentes al Gotei 13. Empecemos con la primera división, la división que ha visto la menor cantidad de cambio en comparación a las demás. El capitán de esta división durante toda la trama hasta la guerra contra los Quincy, merecidamente, era Yamamoto, el primer miembro y fundador del Gotei 13, y su teniente durante todo este tiempo, que falleció par de días antes que él, fue su querido amigo Chojiro Sasakibe, un Shinigami que rechazó una promoción a capitán por servirle a él. Después de la lamentable pérdida de estos dos miembros valiosos del Gotei 13, el Central 46 eligió a Shunsui Kyoraku como el reemplazo de Yamamoto como capitán, alguien que él trató como un hijo, especialmente porque junto a Ukitake fue su primer estudiante en la Academia Shinigami. Una de las primeras decisiones tomadas por Kyoraku fue tener dos tenientes, el primero siendo Genshiro Okikiba, quien previamente servía el tercer puesto más alto dentro de la primera división, y la segunda siendo su teniente de la División 8, Nanao Ise, quien Kyoraku dice es la única que puede manejarlo. Ahora podemos seguir con la segunda división y afortunadamente el creador Tite Kubo nos dio los diseños y nombres de los 13 capitanes originales del Gotei 13. Y él lo hizo unos días antes del estreno del episodio 7 porque solo sabíamos los nombres de Yamamoto y Unohana viendo sus siluetas juntas a los otros 11 capitanes. El primer nombre nuevo en esta lista es el primer capitán de la segunda división, Chika Shihoin, un familiar de Yoruichi, quien varias personas, incluyendo yo, pensaba que era una mujer. Los otros dos capitanes que conocemos de este escuadrón son Yoruichi Shihoin, una de las mujeres más importantes de la trama, y Soifon, su estudiante durante muchos años, y su sirvienta cuando estaba activamente dentro de la nobleza. Los únicos dos tenientes que conocemos son Mareka Omaeda y su hijo más conocido, Marechillo. La tercera división casualmente tiene tres capitanes que conocemos, el primero también siendo uno revelado por Kubo justo antes del episodio 7, llamado Kinroku Izuhara, pero lamentablemente no tenemos mucha información sobre él y los otros capitanes originales. El capitán que le siguió a él en la tercera división fue Rojuro Otoribashi, uno de los Shinigami que fue convertido en un Visor por los experimentos de Aizen, y por último nuestro autoproclamado serpiente, Gin Ichimaru. Aunque después de su muerte, Otoribashi volvió a tomar su puesto como capitán. En este caso también conocemos dos tenientes en la historia del escuadrón, Chikane Iba, la madre de Tetsuzaemon Iba cuando Toribashi fue capitán por primera vez 100 años en el pasado, e Izuru Kira, quien primero fue teniente de Gin Ichimaru. La División 4 ha tenido tres capitanes también, aunque solo se han revelado dos en el anime, ya que no se ha revelado quién reemplazará a Unohana fuera del manga. El primer capitán fue Chigiri Shijima, alguien que vimos decapitando varios Quincy durante la primera guerra contra ellos. Su sucesora fue la primera capitana de la División 11, Yachiru Unohana, también conocida como Retsu Unohana, porque se cambió el nombre después de ceder su puesto como Kenpachi. Si no quieren spoilers para el anime, les dejaré cuántos segundos deben avanzar el video para evitarlos. Su sucesora como capitana de la cuarta división es su exteniente Isani Kotetsu. Los otros tenientes que conocemos son Shinosuke Yamada, el hermano de Hanataro Yamada, y Kiyane Kotetsu, la hermana de Isane, la nueva capitana. La quinta división es una que ha tenido una gran cantidad de controversia, pero no debería sorprendernos porque es la división de Aizen, el traidor más grande en la historia de la Sociedad de Almas. Pero antes de hablar de Aizen, hablemos del primer capitán de la división, Danjiro Obana, un Shinigami que muchos pensaron era familiar de Ichigo antes de su nombre ser revelado. Además del capitán Obana, solo se conocen dos capitanes más porque el capitán Hirako retomó su puesto después del incidente de la traición de Aizen. Aizen también fue el teniente de Shinji Hirako y Gin Ichimaru y Momo Hinamori fueron los tenientes de él. Momo Hinamori siguió como teniente después de la traición de Aizen, pero bajo Shinji Hirako. La División 6 tiene una buena historia particularmente con la familia Kuchiki, teniendo dos capitanes y un teniente de esta familia que conocemos. Sin embargo, la primera capitana de esta división fue Furofushi Saito, un personaje bastante parecido a Katen, el alma de la Zanpakuto de Kyoraku, porque los dos tienen el cabello del mismo color y con un diseño parecido, y también porque usan un parche en un ojo.
Ahora para hablar de la familia Kuchiki es necesario hablar del próximo capitán que conocemos de la sexta división, Ginrei Kuchiki, el abuelo de Byakuya, quien vemos como capitán de esta división cuando vemos el pasado de Urahara Aizen, cuando él está entrenando a su nieto y sucesor, quien es el único otro capitán que conocemos de esta división. De los tenientes conocemos a Sojun Kuchiki, el padre de Byakuya, de quien solo conocemos por la información que nos llega a través del segundo libro de datos oficial de Bleach, Masked 2, que salió en el 2010. También sabemos de Ginjiro Shirogane, un personaje que fue teniente de Byakuya antes de retirarse, quien conocemos en un libro del 2007, al que fanáticos comúnmente se refieren como Karaburi. Y por último como teniente, uno de los personajes más reconocidos de Bleach, Renji Abarai, el Shinigami con la aspiración que lo motiva de volverse más fuerte que su capitán. La séptima división del Gotei 13 es una que tiene varios personajes fuera de lo común cuando pensamos en lo que estamos acostumbrados a ver dentro de la serie. El primer capitán de esta división, Nobutsana Shigio, es uno de los personajes que se ven más maliciosos, incluso pareciendo un muerto. El próximo capitán en la línea de tiempo fue Love Aikawa, uno de los Visor que fueron desterrados al mundo humano. Luego sigue Sajin Komamura, el lobo antropomórfico, que por bastante tiempo ocultaba su apariencia para evitar la crítica, y por último, aquí también habrá spoilers. Su ex teniente Tetsuzai Moniba lo sucedió. Además de Iba, los otros tenientes en la historia de esta división son Jinemon Kotsubaki, otro personaje que conocemos a través de Masked 2, y Atao Rindo, un personaje nuevo revelado en el capítulo del manga de Bleach que salió para el aniversario número 20. Llegando al último cuarto de las divisiones tenemos a la octava división, una división bien tradicional y básica, pero en un sentido para nada negativo. Casi todos los puestos importantes en esta división los han tenido mujeres, empezando con la primera capitana, Batsuun Saikatori, un personaje que a primera vista no se ve muy amenazante, pero sé que nos llevaremos una sorpresa por la reputación que tenían todos los capitanes del primer Gotei 13. A ella le sigue uno de los primeros en graduarse de la Academia de Shinigami creado por Yamamoto, Shunsui Kyoraku, el actual capitán general. Con advertencia de spoiler, la que reemplazó a Kyoraku como capitana de la División 8 fue su ex teniente Lisa Yadomaru, otra de los Visor que luego logró regresar a la Sociedad de Almas. Aparte de Yadomaru, Nanao Ise también fue teniente de esta división antes de ser promovida junto a Kyoraku. Y la última teniente que conocemos de esta división también fue revelada en el capítulo de aniversario 20 de Bleach, Yuyu Yayahara. Según lo que tengo entendido, y no me sorprende, la mayoría de fanáticos de Bleach ven la novena división del Gotei 13 como una de sus menos favoritas. Y no los culpo porque no tiene muchos personajes interesantes ni tiene una historia particularmente llamativa. Aún así, tiene un par de cosas de qué hablar. El primer capitán de la división 9 es un Shinigami con un diseño bien extraño llamado Entetsu Kumoi, quien parece un científico que ha sufrido varios experimentos. Así que inicialmente me parecía un antiguo capitán de la división 12. A Kumoi, por lo que sabemos, le siguió Kensei Muguruma, uno de los pocos Shinigami que fuera de la segunda división prefiere pelear con las manos. Y después de Kensei estuvo de capitán otro de los traidores que asistió a Aizen, Kaname Tosen, el que ciegamente siguió a Aizen porque pensaba que sería el camino más justo y con la menor cantidad de sangre. Acuérdense que después de la muerte de Tosen, Kensei volvió a tomar su puesto como capitán. La teniente del Visor, Kensei Muguruma, fue la Visor Mashiro Kuna, y el teniente de Kaname Tosen fue Shuhei Hisagi. Curiosamente, cuando Kensei volvió a tomar su puesto como capitán, los dos compartieron el puesto de teniente, un caso similar a lo que se vio después de la muerte de Yamamoto en la primera división. La División 10 es una que no nos ha mostrado mucho de sus miembros, pero casi todos son amados por el público. Pero antes de hablar de ellos, debemos hablar del primer capitán de la división, Furuoki Otogawa, quien tiene un diseño entre los favoritos de muchos cuando hablamos de los capitanes del primer Gotei 13 que fueron revelados. Otros personajes con diseños y apariencias icónicas son los otros capitanes que hemos conocido de esta división. Primero, Isshin Shiba, conocido en el mundo humano como Isshin Kurosaki, y Toshiro Hitsugaya, uno de los pocos niños prodigios en la historia de la Sociedad de Almas. La única persona que sabemos que ha ocupado el puesto de teniente es Rangiko Matsumoto, siendo teniente bajo los últimos dos capitanes mencionados, aunque se enojó cuando Hitsugaya obtuvo el puesto de capitán en vez de ella. La División 11 es una que ha tenido muchos más capitanes que tenientes por la tradición que llevan para elegir a su capitán. Hablo de la tradición de desafiar y derrotar al capitán para poder tomar su puesto, la única división que ha hecho esta opción la primaria, porque las demás ven esta tradición como una opción bárbara. Mencionaré todos los capitanes que conocemos, aunque varios solamente se han visto en las novelas de Bleach. Y empezando con la primera capitana en la historia de la división tenemos a Yachiro Unohana, quien más recientemente fue la capitana de la División 4.
No hace mucha falta hablar de esta Shinigami, quien a un nivel similar que Kenpachi Zaraki vive por la batalla y no le ve mucho sentido a la vida. Además de Unohana, la primera Kenpachi, conocemos los nombres de los Kenpachi números 7, 8, 10 y 11. Los Kenpachi 7 y 8 solo aparecen en las novelas y se llaman Kenpachi Kuruyashiki y Kenpachi Asashiro. El Kenpachi número 10, el último antes de Kenpachi Zaraki, el actual, se llamaba Kenpachi Kiganjo, y él fue capitán de esta división durante el mini arco del pasado de Aizen y Urahara. Por último, como ya dijimos, le sigue Kenpachi Zaraki, considerado por Unohana y por muchos el más poderoso que ha tenido el título de Kenpachi. Los dos tenientes que hemos visto en la historia de esta división son Yachiru Kusajishi e Ikaku Madarame, los dos bajo Kenpachi Zaraki. La penúltima división, la división 12, es una que por los últimos cientos de años ha estado asociada con la ciencia, porque los dos capitanes más recientes han sido los jefes del Departamento de Investigación y Desarrollo, fundado por Kisuke Urahara. Antes de obtener esta identidad, el primer capitán de la división fue Ujin Senjoji, quien se puede ver aplastando dos cabezas Quincy juntas durante la Primera Guerra, y la primera capitana de la moderna División 12 fue Kiryu Hikifune, alguien que podemos ver actualmente dentro de la División 0. Se saben algunas cosas sobre este personaje, incluyendo que inventó el Gikon, o alma artificial, de donde viene el poderoso Kon. Desde que fue promovida, la capitana Hikifune necesitaba un reemplazo, y aquí, Yoruichi recomendó a Urahara para que tomara el examen de capitanes, el cual pasó y fundó el Departamento de Investigación y Desarrollo antes de ser desterrado. Antes de su destierro, Urahara le había prometido su puesto a Mayuri Kurotsuchi si le pasaba algo, así que él es el sucesor y el actual capitán de la División 12. La que sirvió como teniente bajo Hikifune y Urahara fue Hiyori Sarugaki, a quien ahora conocemos como la advisor agresiva e intensa del grupo de Hirako. Ahora sigue un pequeño spoiler porque el capitán Kurotsuchi ha tenido dos tenientes. La primera siendo la que todos conocemos, Nemuri Kurotsuchi, su hija quien él creó usando los fundamentos de la tecnología que dejó Urahara. Y el otro teniente es el actual, Akon, porque tomó su puesto después de Nemu sacrificarse ayudando a su capitán durante la guerra contra los Quincy. La División 13, la última, es una que ha recibido mucha atención por sus miembros, y antes de hablar de estos Shinigami debemos mencionar el primer capitán en la historia de la división, Saizo Sakahone, alguien quien parece ser mucho más viejo que Yamamoto, pero por lo poco que se sabe de él, no se puede subestimar. Su sucesor fue de los primeros graduados junto al capitán Kyoraku de la Academia de Shinigami creada por Yamamoto, Yushiro Ugitake, uno de los pocos Shinigami que utiliza dos espadas, aunque no tiene dos almas como las Zanpakuto de su amigo Kyoraku, solo es que están unidas por un tipo de cuerda. Otra vez les daré una advertencia de spoiler. Después de su muerte durante la guerra contra los Quincy, Ukitake fue sucedido como capitán por Rukia Kuchiki, uno de los personajes que más ha desarrollado sus poderes a lo largo de la serie. Los tenientes que conocemos son Kaien Shiba, quien falleció lamentablemente por la mano de la próxima teniente Rukia Kuchiki, y por último, Sentaro Kotsubaki. Si alguna vez se te olvida quién ha ocupado los puestos más importantes dentro de cualquier división del Gotei 13, no duden en consultar este video, y si Bleach sigue como muchos están teorizando, me aseguraré de actualizarlo. Por último, antes de terminar el video, quería darle las gracias a todos por el apoyo. No solo a los que se suscriben o le dan like, sino también a los que se toman de su tiempo para ver mis videos y compartir el interés por Bleach. Realmente significa muchísimo para mí. Gracias otra vez y espero que tengan un buen resto de su día.